que ustedes sepan. Yo, Dígame. ¿qué estábamos hablando? Es que yo recién llegué. Ya, Junior, estamos hablando particularmente de lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy en ciencias sociales, o en historia, podríamos decir también, ¿ya? Que vamos a revisar los contenidos de la clase anterior, vamos a ver de qué forma hicieron ustedes sus actividades que quedaron planteadas, y después de eso vamos a revisar también así el formulario de evaluación que desarrollaron el día viernes, y que todavía está abierto para los que no lo han desarrollado. Vamos a darle una breve revisión para que ustedes obviamente puedan ahí ir conociendo algunos elementos que tienen que ver con su respuesta, ¿ya? Eso. Les comentaba, chiquillos, que yo comencé a grabar, esto solicitado por apoderados que no pueden participar los estudiantes en las clases del día de, ya, para que ustedes también lo consideren. Entonces partimos. ¿Quién se acuerda, chiquillos, de los que está acá, lo que vimos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda? ¿Alguna idea así que me... Profe, mire, yo me acuerdo de esto que vimos. ¿Ya? ¿Hace cuánto? Perdón, vamos de a uno. ¿Hace cuánto, profe? La clase anterior, la clase del día martes pasado. ¿Hace cuántos días? Hace una semana, pues 7 días. No, yo no estaba ahí. Ya, Álvaro, si no estaba, obviamente tienes que tomar mayor atención en esta clase porque te va a ser como para poder retomar los elementos anteriores. Entonces, ¿quién quiere plantear una idea de lo que vimos nosotros en la clase anterior? En la línea imaginaria. Ya, vimos, como dice Larón, líneas imaginarias, muy bien. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Ya, analizamos lo que era en este caso un mapa. La línea que pasaba por Chile. Ya, una línea que pasaba por Chile, que era esta línea La imaginaria por rosa acá. de los vientos. Ya, también logramos ver algo de la rosa de los vientos. Por acá la Andrés. Trópico de Capricornio. Ya, muy bien. Ahí vimos los... Trópico de Cáncer. Muy bien, Globo exacto. terráqueo. El globo Ya. terráqueo. Vale, muy bien. Y ahí, bueno, Círculo polar. Planiferio, profesor. ya, exacto. Entonces ahí paramos. Ya tenemos una idea, chiquillos, por lo menos, de lo que nos manifiestan los compañeros de menos minutos. Que nosotros, lo que vimos en la clase pasada, particularmente se asociaba... Capricornio está más cerca de Chile. Exacto, y se asociaba justamente, como dice la compañera, a las líneas imaginarias, en este caso los trópicos, también hablamos de la línea del Ecuador, hablamos de los círculos polares, y obviamente entendiendo que estos elementos son útiles para que nosotros podamos ubicarnos dentro de lo que es el planeta, ¿cierto? Y cuando hablamos de ubicarnos dentro de lo que es el planeta, obviamente estas herramientas son herramientas construidas por el ser humano, lo que quiere decir que no existen en la realidad, sino que son utilizadas para conocer un poco más la realidad, ¿cierto? Entonces ya partimos, chiquillos, presentando en este caso la primera parte de nuestra clase. Bueno, repasando lo que vimos en la clase anterior, para que ustedes vayan sabiendo, ¿ya? Entonces, yo les preguntaba esto para poder iniciar justamente la clase. La clase anterior decía, ¿cómo nos orientamos en el planeta, cierto? Y cuando hablamos nosotros de orientación, ¿a qué nos referimos, chiquillos? Y chiquillas, ¿qué es orientarse? Parándose. Saber en qué lugares uno está ubicado. Ya, muy bien, Emily, muy bien, Alonso, saber en qué lugar uno está ubicado. Ya, ¿qué más sería orientación? ¿Alguna idea que tengan, chiquillos y chiquillas? ¿Saber dónde estamos ubicados? Pero, por ejemplo... Orientarse en el lugar. Ya, muy bien, Aaron. Ya, orientarse en un lugar exacto, poder ubicarse en un lugar exacto. Y cuando no solamente nosotros hablamos de orientación cuando nos ubicamos en un punto específico, ¿cierto? Sino que también, por ejemplo, el concepto de orientación se vincula al hecho de que nosotros podamos desplazarnos por distintos lugares, en este caso del planeta, sin la necesidad de perdernos, ¿cierto? El orientarse apunta particularmente a conocer en dónde nosotros estamos ubicados. Y eso obviamente hace alusión en este caso a la actividad que nosotros planteamos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, como objetivo... Sí, adelante, Andruska. Ah, perdón. ¿Quién es? Yo recién llegué. Ya, bienvenida. Estamos justamente partiendo la clase para que tú sepas, así que hay que tomar atención. No terminé de copiarlo de atrás. Bueno, entonces como objetivo,
nosotros nos planteábamos particularmente en la clase anterior poder desarrollar dos, que uno era identificar qué son los paralelos y su utilidad, entendiendo que obviamente son estas líneas imaginarias que nos permiten orientarnos, y el segundo decía que ustedes debían ubicar las principales líneas paralelas que nos permiten obviamente orientarnos en el planeta, ¿cierto? Y ahí nosotros veíamos esto. Oiga, profe, Álvaro, te escucho. ¿a qué hora termina la clase? En una hora, a las 12:15, 12:20 max, ¿ya? Entonces, cuando nosotros partíamos la clase, perdón, voy a mutear un poco los micrófonos, chiquillos. Cuando partíamos la clase nos preguntábamos para qué nos servían estas herramientas de localización geográfica, ¿cierto? Entendiendo que estas herramientas son útiles para que nosotros podamos justamente proponer un conocimiento acerca de en qué espacio del planeta nosotros nos encontramos, ¿cierto? Obviamente eso lo vamos a responder después de la actividad que quiero plantear. Entonces, cuando ya nosotros damos paso a los contenidos, nos íbamos a intentar definir qué son las líneas imaginarias y dónde están, ¿cierto? Y como decíamos nosotros, estas líneas son imaginarias, lo que quiere decir que particularmente no existen en nuestra realidad. Son utilizadas con el propósito de que nosotros podamos orientarnos dentro del planeta y que obviamente tengamos a disposición algún tipo de elemento que nos sirva para poder aproximarnos a distintos espacios geográficos, ¿cierto? Entonces, como dice acá, las líneas que forman las cuadrículas no existen, ¿cierto? Entendiendo que las cuadrículas nosotros las conocemos en las clases anteriores, previa a esta anterior, y obviamente era esta forma de poder ubicarse en relación a columnas y filas, ¿cierto? Pero esas cuadrículas no existen, y ni tampoco existen, obviamente en este caso, los paralelos en la realidad, ¿cierto? Son imaginarios y su fin es ayudarnos a orientarnos mejor en el espacio. Ya lo que quiere decir justamente eso, que nosotros nos podemos ubicar de mejor forma dentro de un espacio geográfico en donde obviamente nosotros nos encontramos delimitados por estos elementos de la geografía, ¿ya? Que son, vuelvo a insistir, una construcción del ser humano, ¿ya? Lo que quiere decir que en su ideario, en su cabecita, en su pensamiento, el ser humano logra tomar estos elementos y obviamente utilizarlo a su favor para poder ubicarse. Pero no existen, por ejemplo, como yo les decía la semana pasada, si miramos el planeta desde el universo, desde afuera del planeta Tierra, nosotros veríamos en este caso, obviamente, a un planeta principalmente marcado por tierra y agua, pero no veríamos estas líneas porque son líneas imaginarias. Entonces lo mismo ocurre con los globos terráqueos, los planiferios, los mapas, y sobre ellos se dibujan líneas imaginarias, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos íbamos a particularmente conocer cuáles son las líneas imaginarias más importantes, ¿cierto? Entonces ahí, perdón, ahora sí. Entonces ahí teníamos este recuadro que ustedes también podían encontrarlo en su libro de clase y decía, ¿qué son los paralelos? ¿Cierto? Y como leíamos ya, dígame. Hay que hacerlo en el cuaderno después. No, este es un material que se envía, lo que hay que hacer en cuadernos son las actividades que nosotros dejamos pendientes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿qué son los paralelos? Obviamente era con el propósito de entender de mejor forma cómo nosotros podíamos darle utilidad a estos paralelos, ¿cierto? Y como dice acá, son líneas imaginarias circulares que rodean a la Tierra y son 180 paralelos en total. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de paralelos, nos referimos a líneas de carácter horizontal, lo que quiere decir que van en esta posición, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de vertical, es de arriba hacia abajo, podríamos decir, y de forma horizontal, de izquierda a derecha, ¿ya? Pero en este caso nos dice que son círculos, ¿cierto? Lo que quiere decir que obviamente son líneas que rodean a todos los sectores del planeta de forma circular, ¿ya? Obviamente nosotros acá tenemos una visión de lo que serían estos paralelos en el hemisferio, o más bien dicho, en América, en el continente americano, y obviamente nos vemos que son líneas circulares, ¿ya? Pero particularmente así lo son, pues son líneas circulares en el sentido de que estos espacios, nosotros obviamente esta línea cruza, podríamos decir, un hemisferio y otro, y particularmente no tiene un fin, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de lo que son los meridianos que ya vamos a ir conociendo. Entonces dice, estas líneas se llaman de esta forma porque son paralelas entre ellas, es decir, nunca se tocan. Entonces ustedes, por ejemplo, ya aprecian, miren, las líneas azules nunca se tocan unas con otras, ¿ya? Lo que quiere decir que son paralelas, están vinculadas a un espacio en donde no se toca ninguna de ellas, y obviamente eso permite darle una mayor utilidad, entendiendo que si en este caso son círculos que van
envolviendo al planeta, su utilidad justamente se corresponde a ese propósito, ¿ya? A tener que identificar cada uno de ellos en función de un espacio geográfico, ¿ya? Entonces, como dice acá, existen otras líneas imaginarias que se llaman meridianos, pero esas van de polo a polo. Y esas obviamente son otro tema de discusión para la clase siguiente. Seguimos. Entonces, de acá después nos íbamos nosotros a conocer cuáles eran estas líneas paralelas que tenían mayor importancia. Ya recuerden que son 180, porque obviamente nosotros es poco probable que nos podamos aprender 180 nombres de líneas paralelas, en este caso no llevan nombre, pero sí hay algunas que obviamente son más conocidas porque son elementos que permiten en este caso identificar espacios del planeta, no de forma general, sino ya de forma reducida, y que obviamente eso nos permite a nosotros ubicarnos de mejor forma si estamos en un hemisferio, si estamos en un continente, si estamos en un país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí teníamos nosotros que los paralelos más importantes son particularmente 5. El más importante de ellos, y que divide al planeta Tierra en 2 hemisferios, como mencionaba alguien al inicio de la clase, es la línea del Ecuador, ¿cierto? Que es esta que se encuentra acá al medio, ¿cierto? La que cruza en la parte... ¿Qué pasa lo más ancha? Y también, bueno, en algunas representaciones aparecerá más ancha y también así, obviamente, más delimitada, más marcada. Pero obviamente... ¿Claro? ¿Te escucho? Ya, pero para complementar lo que dice Larón... Es por la parte que pasa lo más ancho de la Tierra. Pues eso sí, ¿cierto? Esta línea se podría decir que es la línea más ancha de todos los paralelos, porque es el sector del planeta, como dice muy bien el Larón, que es el más ancho del planeta, ¿cierto? El que tiene una mayor proporción en cuanto a espacio geográfico, ¿cierto? Y esta línea del Ecuador particularmente es la línea fundamental en función de lo que son los paralelos, porque como mencionábamos divide al planeta en 2, ¿cierto? En 2 hemisferios. Pero así también nosotros tenemos otras líneas que son intermedias entre distintos puntos, y que cuando nosotros... Sur y norte. Exacto, y que cuando nosotros apreciamos en este caso hacia el norte, entendiendo que la línea del Ecuador divide el mundo entre norte y sur, ¿cierto? Hemisferio norte y sur, como bien mencionaba, me parece, la Arlet. Debemos entender que dentro de este espacio de hemisferio tenemos otras líneas que nos permiten también así identificar de mejor forma espacios geográficos que obviamente nos interesan. Y cuando nosotros hablamos del espacio norte, esas líneas son el trópico de Cáncer, en primera instancia, lo que quiere decir que este trópico es un trópico intermedio entre la línea del Ecuador y el siguiente paralelo, que es el Círculo Polar Ártico, ¿ya? Que es el que se ubica en la parte más norte del planeta, y podríamos nosotros considerarlo también así, que en este caso se ubica sobre el polo ártico, o más bien dicho, el polo norte, que también conocido, y que justamente es esta línea, es la más estrecha, se podría decir, en el espacio norte. Así, en contraparte, en el sector que se ubica hacia el sur, fíjense en la rosa de los vientos, acá miren, sur, ¿cierto? Va hacia abajo, en donde se ubica Chile, ¿cierto? Y particularmente, las líneas en este caso que subdividen a este hemisferio son el trópico de Capricornio, que se encuentra particularmente cruzando el sector medio del hemisferio sur, y que en este caso pasa también así por el territorio chileno, ¿cierto? Y por último, en la parte más baja, podríamos decir, del planeta, entendiendo que esta es una visión que se da para poder organizar de mejor forma el espacio geográfico, debemos identificar lo que es el Círculo Polar Antártico, ¿ya? Que sería obviamente el espacio del polo que está ubicado más hacia el sur del planeta, ¿ya? Entonces tenemos 5 líneas puntuales de norte a sur: el Círculo Polar Ártico, el Trópico de Cáncer, la línea del Ecuador, el Trópico de Capricornio y los círculos polar, o más bien dicho, el Círculo Polar Antártico. ¿Ya? Entonces aquí está la explicación, miren, la línea del Ecuador pasa por la parte más ancha de la Tierra, ¿cierto? Por este sector. Los trópicos marcan el límite de la zona donde... Espérenme que aquí hay una cosita que no me permite ver, dice... Entonces, marca el límite de las zonas donde los rayos del Sol llegan de forma perpendicular a la Tierra, lo que quiere decir que obviamente en este caso los rayos llegan de forma directa al planeta Tierra, y son los sectores en donde podríamos decir nosotros hay mayor cantidad
de luz y también así mayor cantidad en muchos casos de temperaturas que son más elevadas, en conjunto obviamente con el espacio que está circundando a la línea del ecuador. Y los círculos polares, como dice acá, muy particularmente están muy cerca de los extremos norte y sur de la Tierra, en los polos, ¿cierto? Entendiendo que este espacio es un espacio puntualmente conocido ya por el ser humano y que obviamente es un espacio de, se podría decir, condición climática que permita al planeta por lo menos no tener una temperatura muy elevada, porque recuerden que en estos polos por lo común se encuentra hielo, y ese hielo permite, en este caso, frenar un poco las altas temperaturas. Ya, entonces, ¿para qué nos sirven las líneas imaginarias, cierto? Y eso era fundamental de entender bajo la lógica de lo que nosotros intentamos plantear, de estos elementos que nos permiten ubicarnos dentro del planeta, ¿cierto? Entonces dice, en este gráfico de la Tierra, la línea imaginaria llamada Ecuador, que es la que está al medio, ¿cierto? Divide al planeta. Tenemos una línea que divide en dos al planeta, ¿cierto? En dos partes iguales, desde el centro de la esfera. Estas partes se conocen como hemisferios, y ahí obviamente tenía que ver lo que decían los compañeros al iniciar la clase. Entonces dice, la línea del Ecuador es horizontal, de esta forma, ¿cierto? De forma imaginaria divide a la Tierra en dos hemisferios. Entonces el hemisferio norte hay mayor presencia de continentes que en el sur, por eso se conoce como el hemisferio continental, pero nosotros lo vamos a llamar como hemisferio norte solamente porque darle otro nombre es para confundirnos y no tiene ningún sentido más allá de darle una lógica. Dígame. Profe, Dime, adelante es Álvaro. que no me alcanza la carga, tengo 10. ¿Cómo, perdón? No me alcanza la carga, tengo 10. ¿Y no tienes cómo seguir cargando? Ahí está. No tengo carga. Eso. Ya. El enchufe. Y el segundo elemento nos dice que particularmente esta línea del Ecuador lo que hace es justamente la mitad superior del globo terráqueo es el hemisferio norte y la mitad inferior es el hemisferio sur. Fíjate la rosa de los vientos. Entonces, cuando nos plantea esto, nosotros debemos entender que acá tenemos obviamente el hemisferio norte, que está ubicado hacia el espacio norte del planeta, y también así tenemos el hemisferio sur, que está ubicado obviamente al espacio sur del planeta. Entonces, una contribución que aporta, en este caso, a la ubicación geográfica de la línea del Ecuador, es particularmente dividir al planeta en dos, hemisferio norte y hemisferio sur. Y después de eso utilizábamos los paralelos y decíamos nosotros que debíamos indicar, en este caso, la localización de algunos lugares dentro de un planisferio, que era este mapa. Y como dice acá, el planisferio se muestra en las líneas imaginarias que conoces. Además, se indica dónde se localiza un lugar utilizando las líneas imaginarias como referencia, ¿cierto? Entonces acá teníamos nosotros ubicado la isla de Cuba, que es una isla que se ubica en Centroamérica, y en función de esa isla, a nosotros nos desarrollaban algunas preguntas. Y decía, la isla de Cuba se encuentra en el hemisferio norte respecto de ella. ¿Ya? Entonces entendemos que aquí está la línea de Ecuador, si está ubicado hacia el espacio norte, es el hemisferio norte, ¿cierto? Entonces, en función de ello, se localiza al norte de la línea del Ecuador. Nosotros decimos que sí, porque miren, acá está la línea del Ecuador, la línea roja que ustedes ven, y obviamente si miramos hacia el espacio norte, que sería hacia arriba, en el caso del mapa, nosotros podemos ubicar que está Cuba en ese lugar, y obviamente está al norte de la línea del Ecuador. Pero también así dice, se ubica al sur del círculo polar ártico. Acá está el círculo polar ártico, que está de color anaranjado, que obviamente se encuentra en la parte más superior del mapa, y nosotros podemos ver ahí que ese círculo polar ártico está obviamente en un espacio norte en relación a lo que es Cuba, ¿ya? Entonces podríamos decir que Cuba se ubica al sur, hacia abajo, del círculo polar ártico, ¿cierto? Ahí está Cuba. Entonces hacia abajo del círculo polar ártico. Y por otro lado, decíamos que al norte de ella pasa el trópico de Cáncer. Entonces, si ustedes ven acá, Cuba es ese espacio que está acá, y arriba de ella nosotros vemos esta línea verde, en donde podemos apreciar que pasa el trópico de Cáncer, ¿ya? Entonces, este elemento nos permitía a nosotros ir identificando algunas ubicaciones geográficas dentro del planeta. Y ahí dábamos paso, dejo de compartir pantalla, a realizar las actividades del libro de clases, que eran principalmente las páginas 20 a la 23, ¿ya? Y justamente eso nosotros vamos a revisar ahora, para posteriormente ver lo que sería la evaluación correspondiente, ¿cierto? Perdón. Entonces compartimos nuevamente pantalla, pero ahora nos vamos... Profesor, Dígame, nos vamos acá a Word. Dígame, lo escucho. ¿cuándo vamos a terminar la clase? Cuando se acabe. Falta poquito, así que tranquila. ¿Por qué? ¿Tiene algún problema? Tardará lo que tenga que tardar.
Pero le pregunto a Maray. No, Entonces, ¿cuál es tu...? le preguntaba. Ya. Bueno, las clases por lo común duran entre 40 y 60 minutos. Puede ser menos de 60, pero obviamente eso es lo que se establece como clase general, ya para que ustedes sepan. Lo que quiere decir que si partimos a las 11:15, por lo común terminamos a las 12, 12:05, 12:10 máximo, ya para que sepan. Ya, entonces acá nosotros teníamos que esta actividad, que particularmente son las actividades que se encuentran en el libro, ¿cierto? Yo se los traje acá de forma más ordenada para que ustedes pudieran obviamente identificar de mejor forma cuáles eran las actividades que debían planear, o sea, perdón, que debían desarrollar para obviamente poder revisarlas el día de hoy. Entonces ya teníamos nosotros acá una idea inicial y preguntábamos, ¿qué es un globo terráqueo? Obviamente en función de esta imagen. ¿Quién respondió a esa? ¿Que quiera compartirla? Yo. Ya. Einis, adelante, te escuchamos. ¿Qué es un globo terráqueo? Un mapa. Pero acuérdate que nosotros cuando la clase pasada intentamos un poquito definir lo que era un globo terráqueo, decíamos que no era un mapa. Que no era un mapa, porque un mapa es algo plano. En este caso un globo terráqueo tiene una forma, ¿cierto? ¿Quién más respondió a esa pregunta? Que quiera compartir Yo sé, su profe. respuesta. Yo Ya, sé, profe, ¿qué es? ya, dale, Aaron, adelante. Son como... son climas diferentes del mundo, Ya, en cada parte. ya, pero en ese caso estaría más bien cercano a Aaron al concepto de lo que nosotros hablamos como de zonas geográficas o zonas climáticas. Pero yo pregunto, chiquillos, ¿qué es un globo terráqueo? Nosotros decíamos en la clase pasada lo que era. ¿Es una representación de qué? La Tierra De la Tierra. de esfera. Muy bien, Aarón. Y justamente a eso quería llevar, po. Cuando nosotros decimos un mapa, no es un mapa, porque obviamente el mapa tiene otra lógica. Y lo que dice Aarón acá justamente es lo que obviamente apunta a esta respuesta. Particularmente el globo terráqueo es una representación del planeta Tierra en función de lo que es, en este caso, su figura, su forma, podríamos decir, que es una forma de esfera, más bien de un geoide achatado en sus polos, y también así, en este caso, nos permite a nosotros identificar cuál es la inclinación, por ejemplo, de la Tierra en función de su, como decía Larón, de sus climas, pero funcionalmente este elemento que es el globo terráqueo, nosotros lo entendemos como una representación fidedigna de la forma de la Tierra, ¿ya? Y nos sirve, al igual, en ese caso que el mapa, ¿para qué nos puede servir el globo terráqueo? ¿Para qué nos puede servir el globo terráqueo, chiquillos, chiquillas? Para poder localizar países. Ya, muy bien, para poder localizar países, y no solamente países, Agustín, sino que también puntos específicos del planeta. Para saber los continentes y los océanos. Ya, para poder observar los continentes y los océanos, muy bien. ¿Para qué más puede servir, chiquillos, un globo terráqueo? Ahí algunos compañeros ya contribuyeron de buena forma y justamente esos elementos son los que nos permiten a nosotros identificar, en este caso, lo que es un globo terráqueo. Pero también podríamos decir que sirve, en este caso, para desarrollar una representación de forma más exacta de lo que es el planeta Tierra en su forma, ¿ya? A diferencia de lo que decía, obviamente, la Einis, que cuando nosotros hablamos, en este caso, del segundo elemento, que se encuentra acá abajito, que es el planisferio o el mapa mundi, que es un mapa generalizado, también así nos preguntamos estos dos elementos. ¿Qué es un planisferio? ¿Quién me puede responder a esa? ¿Qué será un planisferio? ¿Alguna idea? Lo que protege la Tierra con el sol para que los seres humanos no se quemen. Ya, en ese caso, Álvaro... Representación de la Tierra, pero forma de plana. Ya, muy bien, Alon, por ahí va. Le respondo a Álvaro primero y después consideramos la palabra de Alon. Álvaro, en ese caso podríamos nosotros llamar a ese elemento como la capa de ozono, ¿ya? Que no tiene mucho que ver con esta representación de un mapa mundi. Oiga, profe, Dígame. ¿la Tierra plana? No, justamente de eso estamos intentando hablar.
Cuando nosotros decimos, chiquillos, que el globo terráqueo es una representación de la forma y figura de la Tierra en relación a lo que es una esfera que está achatada en su polo y que tiene una inclinación, entendemos que obviamente ese espacio es un espacio de lo que es la Tierra vista desde, podríamos decir, el universo. ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su estructura? La Tierra es redonda. Es redonda, o más bien dicho, es una esfera, un geoide, ¿ya? Que es un geoide, es una... Miren, acá yo tengo justamente una... Miren, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros una esfera, entendiendo que algo es circular, pero particularmente en la Tierra nosotros debemos entender que estos espacios que están ubicados más arriba y más abajo, que son los polos, son achatados, lo que quiere decir que tienen, en este caso, una superficie plana, ¿ya? Oiga, profe, ¿sabe por qué pregunté? Sí, Álvaro, dime. ¿Por qué con compañero dijo que la Tierra es plana cuando le dije que de la atmósfera? Como que escuché que era plana. Ya, hay algunas teorías que dicen eso, pero no tienen ninguna comprobación, porque obviamente si tú ves alguna foto del espacio exterior, digamos desde el universo mirando la Tierra, vas a ver que tiene justamente esta forma de geoide, ¿cierto? Esta forma circular que acabamos recién de mencionar. Ya, y dando paso a lo que responde el Aarón, que es justamente la respuesta indicada, que obviamente le damos ahí el visto bueno al Aarón por su respuesta. El mapa mundi o el planisferio es una representación de la Tierra, pero que particularmente consta de ser plano, ¿cierto? Profesor, queda 10 minutos. Sí, Aarón. Y justamente en este caso el planisferio se hace con el propósito de que nosotros podamos obviamente representar el planeta Tierra de una forma más simple, entendiendo que no es su figura, entendiendo que no es su forma, pero que sí nos permiten, en este caso, ser una herramienta para localizarnos dentro del planeta. Entonces la diferencia entre una y otra es que en el caso del globo terráqueo se asimila a la figura del planeta Tierra en su función, se podría decir, relacionada a un geoide, a una esfera, y en el caso del mapa mundi es un elemento plano que obviamente nos permite identificar distintos puntos sin tener la forma de la Tierra necesariamente, ¿ya? Después de eso, seguíamos avanzando y nos íbamos a esta actividad que nosotros ya logramos desarrollar. Algunas de sus respuestas, vamos a ir revisando las que no hemos hecho aún. Ya, entonces decía, en el recurso 1, que es el mismo que ustedes vieron, decía, en el recurso 1 se muestra Chile, ¿cierto? Esta línea de color morada que se ubica acá. ¿En qué hemisferio está? Espera, me voy a bloquear. Chiquillos, el tema de los micrófonos es necesario que los mantengan cerrados, porque si no... Chiquillos, tienen que cerrar. Vamos a mutearlo. No sé qué hacer porque... Estamos esperando que los compañeros que están... Yo intento cerrar los micrófonos, pero hay personas que me prohíbe cerrarlos, o más bien dicho, no se genera el cierre de forma automática, así que ojo, tengan cuidado con sus micrófonos, chiquillos, cuando están abiertos. Ya, entonces la número 1 decía, en el recurso 1 se muestra Chile. ¿En qué hemisferio está? ¿Norte o sur? ¿En qué hemisferio está Chile, chiquillos? Ahí está, miren. Sur. En el hemisferio sur, muy bien. Entonces ahí obviamente nosotros debíamos identificar que cómo lo sabemos y cómo supieron ustedes que estaba en el hemisferio sur. Profesor, Dígame. ¿y cuándo van a escribir en el cuaderno? En esta clase no escribimos en el cuaderno, solamente se hace la actividad en el cuaderno. ¿Ya? Porque la línea de Ecuador lo separa. Ya, la línea del Ecuador separa entre hemisferio norte y sur, ¿cierto? ¿Y Chile está ubicado hacia qué espacio en relación a la línea del Ecuador? ¿Hacia qué dirección? Hacia el espacio sur, lo que quiere decir que está ubicado en el continente, perdón, que está ubicado en el hemisferio sur. Ya, el número 2 dice responde. Observa el recurso 2 y responde. ¿Cuál es la línea imaginaria que pasa por Rusia y por Chile continental? ¿Cuál pusieron ahí? Miren, acá está Rusia y acá está Chile continental. ¿Cuáles son las líneas que cruzan estos territorios? Nos faltan 9 minutos para las 12. Sí, no se preocupen, cuando volvamos... Falta 7 minutos. Esperen un momento, chiquillos, a ver, espérense. Faltan 7 minutos. Sí, sí lo sabemos, pero miren, chiquillos, escuchen. Cuando la clase... Escuchen. Dijo el tío que podíamos terminar a las 12:15. Ya, ¿puedo hablar yo ahora? Gracias. Entonces, chiquillos, cuando quedan pocos minutos, obviamente nosotros ya entendemos que las clases anteriores que debemos reingresar al mismo link, ¿ya? Para que ustedes sepan. No se preocupen por el tiempo. Se corta la clase, volvemos a reingresar y yo los vuelvo a recibir y hacemos la parte final de este proceso de revisión, ¿ya? Así que tengan paciencia.
Ya, la pregunta era, ¿qué líneas imaginarias pasan por Rusia y Chile? ¿Quién pudo responder a esa? Esto, para los que preguntan, esto es lo que ustedes tienen que escribir en su cuaderno, las respuestas de las actividades que nosotros generamos. ¿Cuáles pasan por Rusia y por Chile? ¿Quién respondió a esa? Y Capricornio. Ya, muy bien. De Capricornio. Ya, ahí está la respuesta. Obviamente también así agradecemos a quien la haya manifestado. Y tenemos particular. Chiquillos, tienen que fijarse en su micrófono. Por lo menos 4 veces bloquea el micrófono a personas que la vuelven a abrir y que obviamente se genera un problema porque no podemos comunicarnos de buena forma. Hay que estar atentos a su micrófono. ¿Ya? Eso tienen que manejarlo ustedes desde ahora. Ya, entonces, como mencionan en este caso, vuelvo a reiterar, el micrófono, chiquillos, ciérrenlo. Como mencionan los compañeros, en este caso tenemos particularmente 2 líneas que cruzan Rusia y también así en el otro extremo a Chile, ¿cierto? Y como decía por ahí alguien, que no logré percatarme quién era, en el caso de Rusia, la línea que cruza a este espacio geográfico es el Círculo Polar Ártico, que se ubica en la parte norte, se podría decir, del planeta Tierra. Y en el caso de la línea que cruza Chile, que es esta línea de color verde, es el Trópico de Capricornio. Muy bien. Después dice, bueno, en el número 3, hace un modelo de la Tierra y de alguna línea imaginaria. Y ahí había una compañera, perdón, que al comienzo de la clase nos mostró este trabajo, que no era obligación hacerlo, ojo. Yo en ningún momento dije, chiquillos, que era obligación. Si usted podía hacerlo, si tenía los recursos, si tenía los materiales, podía hacerlo. Si no, no era problema, porque obviamente entendemos que bajo esta situación no podemos exigir ninguno de esos elementos que incurran en más gastos de sus apoderados, ¿ya? Entonces, a lo mejor ahí, si la compañera quiere después, cuando terminemos ya estas actividades, nos puede mostrar su material para saber cómo lo hizo. Ya. Y obviamente, en ese caso, eran las 3 actividades que se planteaban para ir entendiendo un poquito acerca de lo que era estas líneas imaginarias, ¿cierto? Nos faltó revisar. Nos faltó revisar. Chiquillos, anda. Perdón, mi disculpa. Yo me voy a parar en estos momentos, no voy a seguir con la clase. Y les vuelvo a manifestar, es necesario que tengan sus micrófonos apagados. Cuando quieran opinar, los encienden. ¿Por qué? Porque se genera... Esperen un poco. Estoy hablando yo, déjenme hablar un poquito. Se genera el problema de que cuando nosotros estamos haciendo clase, ya que está obviamente hablando y quiere opinar, hay muchas personas que se intrometen en esa situación y ni siquiera con el propósito de opinión, sino que más bien en el simple hecho de que está su micrófono abierto, y eso sí significa un problema. Y ojo, chiquillos, para los que están preocupados obviamente de que la clase termine, si nosotros incurrimos en eso, se genera más retraso y menos tiempo, ¿ya? Para la clase. Así que por favor, ya voy en la 4ª vez que lo reitero, ¿ya? Para que tengan en consideración. Ya, entonces la actividad también que nos quedaba acá, chiquillos, que nos quedaba antes de las que revisamos recién, ¿para qué piensas tú que sirven las líneas imaginarias? ¿Quién me podría responder a eso? ¿Para qué servirá esta línea imaginaria como los paralelos? Para tener una ubicación de países. Ya, para poder ubicar países. O islas. O cualquier elemento geográfico, ¿cierto, Enis? Muy bien. Ya, ¿para qué más nos puede servir? ¿Para qué más nos puede servir? Para orientarnos mejor en el espacio. Exacto, como dice Sebastián, muy bien y muy clara su respuesta, para orientarnos dentro del espacio, ¿cierto? No solamente, como dice Einis, que es válido ubicar planetas e islas, puntos geográficos, sino que también para poder orientarnos, y justamente de eso se trataba la clase del día de hoy, en función de lo que era este espacio geográfico llamado planeta Tierra y las formas que podíamos nosotros orientarnos dentro de justamente lo que es, ¿cierto? No solamente del espacio geográfico planetario, sino también, por ejemplo, de los elementos que pueden ser ciudades, los mismos barrios en donde nosotros estamos, nos sirven también así para ubicar, ¿ya? Entonces, esa era la actividad, chiquillos, para que ustedes sepan, ¿cierto? Ahí nosotros compartíamos esa actividad con el propósito de, en este caso, lograr identificar de mejor forma cuáles eran los elementos que nosotros habíamos visto y habíamos revisado durante la clase, ¿ya?
Como dicen los compañeros, nos quedan menos de un minuto y medio. Claro. Y les pido que vuelvan a ingresar, chiquillos, para que revisemos de forma general lo que fue la evaluación. Vamos a intentar ahí leer la evaluación para que ustedes entiendan un poquito más acerca de qué se trató. Y con eso estaríamos finalizando, pero la idea es que obviamente volvamos a reingresar, porque ya nos queda un minutito y no nos va a alcanzar el tiempo para revisar la prueba de forma completa en un minuto. Así que va a ser lo último que vamos a hacer el día de hoy, chiquillos. Y por eso les pido que se vuelvan a reintegrar cuando ya se nos corte esta sesión, que le debe quedar segundos. Rápidamente ¿Ya? nos reingresamos. Queda Tío. 30 Sí, Junior, por quedan favor. 30 segundos. Ya, en 30 segundos, exacto. Entonces, a Junior ahí nosotros le pedimos también así que pueda reingresar, y a todos los compañeros que puedan regresar de forma inmediata para que no nos Profesor. atrasemos. Dígame, ¿Por qué queda 30 minutos? 30 segundos. Sí, ¿por qué? Porque la reunión, en este caso, el tipo de programa que tenemos dura 40 minutos, ¿ya? Así que lo que tienes que hacer es volver a ingresar al mismo link donde ingresaste para meterte a esta clase de hoy, ¿ya? Servicio.